Hoy sí. Vaya, yo les puse, la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano dentro de un contexto social e histórico. Claro, contexto social puede ser ahorita y puede ser desde la época de las cavernas, ¿verdad? Pero más importante es la expresión del alma de un pueblo, lo que nos identifica de otros pueblos y personas y lo que nos une y nos hace diferentes. La cultura se refleja, les puse, en elegancia, como te ves, imagen, en simpatía, como eres, percepción, conocimiento que sabes, aspectos generales y profesionales. Luego las áreas de la cultura. Puede ser historia, literatura, pintura, música, arquitectura, gastronomía y danza. ¿Y cuáles son los elementos de la cultura entonces? Vaya, los materiales pueden ser las fiestas, los alimentos, la moda, el arte, las construcciones, los monumentos y los instrumentos. Y las espirituales serían las creencias, las leyendas, las supersticiones, el lenguaje, los actos humanitarios y las normas y sanciones. O sea que aquí abarcamos todo. Entonces vamos a empezar ahorita la cultura desde el punto de vista histórico. A partir de la independencia, que fue el 15 de septiembre del 821, en noviembre de 1821, José Matías Delgado toma la jefatura política de la provincia de San Salvador. Recordemos que la Capitanía General de Guatemala está formada por las provincias de Centroamérica. En enero de 1822 ocurre la anexión al imperio de Agustín Iturbide, es decir, Agustín Iturbide en México decidió que México era un imperio y que sus dominios llegaban hasta Centroamérica. En febrero de 1823, Vicente Filísola manda el ejército mexicano y ataca San Salvador. Ahora, de esto, lógicamente, ¿por qué atacó San Salvador Vicente Filísola? Porque fue la única provincia que no quiso unirse al imperio mexicano. Todas las demás aceptaron, les pareció muy bien. Pero los salvadoreños se opusieron y el ejército de Filísola quedó derrotado y cabal, casi simultáneamente, Agustín Iturbide renunció al imperio. Entonces, Filísola se fue de regreso a México, pero muchos de sus soldados decidieron quedarse aquí. La herencia que tenemos de eso es la ciudad de mexicanos, porque entonces a esa zona donde se establecieron los mexicanos se le llamó así. Ahora, curiosamente, vaya, todo mundo escribe México con X, ¿verdad? Y mexicanos en México con X. Solo en San Salvador, mexicanos se escribe con J. ¿Por qué? A saber. Pero yo me acuerdo que en la época de la guerra, en que había pintadas de todos colores, había una pintada que decía, mexicanos está con la guerrilla, pero mexicanos estaba escrito con X. Entonces ahí todo el mundo se dio cuenta de que eso no lo había escrito ningún salvadoreño, sino alguno de los muchos extranjeros que vinieron a luchar con la guerrilla. Bueno, en 1823 ya se declara la independencia absoluta y la Capitanía General de Guatemala se convierte en las Provincias Unidas de Centroamérica. Es decir, es el primer intento de hacer una sola república en Centroamérica. De los personajes importantes, que es el más importante, es José Simeón Cañas, con la abolición de la esclavitud, que tiene dos aspectos bien importantes. Uno, él llega al Congreso a Guatemala a dar este discurso y donde dice, no puede ser libre una nación si no lo son sus ciudadanos. Es decir, había independencia, pero había esclavos todavía. Entonces, aquí viene la parte más importante, él no solo decretó la abolición de la esclavitud, sino que se dio cuenta que mucha gente que tenía esclavos no los querían liberar porque perdían dinero ya que habían pagado para comprarlos. Entonces, José Simeón Cañas, que aunque era sacerdote, no era religioso, por lo tanto no tenía votos de pobreza, entonces pone todo su patrimonio para pagar a los dueños que probaran que estaban liberando a sus esclavos y presentaran la carta de compra. Para mí, esto es
el rasgo más extraordinario de humanidad y patriotismo de José Simeón Cañas. Y esto muy poca gente lo sabe, entre paréntesis. El primer presidente de la República Federal de Centroamérica fue Manuel José Arce, fue el fundador del ejército salvadoreño, y la figura más importante aquí es María Felipa Aranzamendi, su esposa y madre de sus 6 hijos, porque le tocó acompañarlo por todos lados. Desde ser la primera dama de Centroamérica por muy poco tiempo, hasta quedarse sola con sus niños o embarazada, mientras su marido iba preso, desterrado, confiscados los bienes, finalmente un destierro durísimo en México, donde tuvieron que trabajar en una hacienda como campesinos y luego regresar a San Salvador pobres porque habían vendido todo para dedicarlo a la lucha de la independencia. Entonces, después de Manuel José Arce, Francisco Morazán se convierte en el presidente de la Federación de Centroamérica. Pero como siempre, no hay unidad de pensamiento. Hay 2 diferentes partidos que van a durar mucho tiempo, los liberales y los conservadores. Los liberales van a ser aquellos que quieren un cambio rotundo del estilo de gobierno que han tenido con la corona española, y los liberales son los que no quieren tener nada que ver con el estilo de gobierno de los españoles, y entonces incluso comienza un tipo de construcciones distinto, nada que se refleje al estilo colonial. De ahí es donde vemos la introducción de estilo neoclásico, neogótico, etcétera, etcétera. En 1833 ocurre en El Salvador la rebelión de los nonualcos, es decir, los líderes indígenas de toda la zona se llaman los nonualcos porque acuérdense que hay varios pueblos con ese apellido. San Pedro Nonualco, San Juan Nonualco, San no sé qué otro Nonualco. Pero ellos tienen como líder a un indio, Anastasio Aquino, que lo coronan como rey de los nonualcos en la iglesia del Pilar de San Vicente, y como no tienen con qué coronarlo, pues lo coronan con la corona de San José, se la quitan y coronan a Aquino. Y en 1840 desaparece la Federación de Centroamérica y cada país se convierte en un estado independiente. Sin embargo, vamos a empezar una lucha entre conservadores y liberales. Y el problema no es que unos sean de un partido, otros sean de otro. No. El problema es que lo que los conservadores hicieron cuando llegan los liberales lo destruyen. Por lo tanto, los países no pueden progresar y no tengo necesidad de explicar la razón por la que vemos tanto problema. Entonces, aquí estamos con los presidentes del Salvador. Francisco Malespín era conservador. Después viene Doroteo Vasconcelos, que es liberal. Luego Francisco Dueñas, que es conservador. En ese momento viene la guerra contra William Walker, que es este pirata gringo, que se apodera de Nicaragua, le pega fuego a 2 o 3 ciudades de Nicaragua, se declara rey y decide que va a conquistar el resto de Centroamérica. Entonces se arma un ejército que lidera Gerardo Barrios y entonces William Walker es derrotado. Luego vuelve al poder don Francisco Dueñas, conservador, y luego viene el mariscal Santiago González, que es liberal. Entre paréntesis, nadie entiende de dónde sacó el título de mariscal González porque eso no existía en el ejército salvadoreño, pero igual que se puso mariscal, se pudo haber puesto emperador o rey y eso no hubiera importado. Aquí entra una época importantísima y es el auge cafetero que dura de 1876 a 1885. Presidente de la República es el doctor Rafael Saldívar. Y él intenta, en una época milagrosamente ausente de guerras, fortalecer el Estado. Él se da cuenta en este momento que ya en Costa Rica no solo se cultiva café, sino hasta se exporta. Entonces él considera que esto tiene que ser la riqueza para El Salvador. Y aquí viene una cosa que la historia lo condena por todos los lados, ¿verdad? La única manera de sembrar café era tener extensiones para poder hacerlo. Y en El Salvador
la mitad de las propiedades eran las famosas tierras ejidales, que el gobierno de la colonia en cada municipio había dado un grupo de tierras para los campesinos que no tenían otra manera de sobrevivir si no tenían tierras para sembrar maíz y frijol. Pero el problema no era solo eso, sino que muchos de los campesinos no les interesaba sembrar y entonces lo que hacían era le vendían el terreno a otro. Entonces había algunos de los mismos indios que eran ya dueños de grandes extensiones de terreno en las que solo se cultivaba maíz y frijol. Y eso casi siempre eran cosechas de supervivencia, solo para la alimentación de la gente de ahí. Entonces, don Rafael Saldívar lo que hace tranquilamente es quitar el sistema de tierras ejidales y decretar que se debe sembrar café en todos esos lugares. Por supuesto, el café necesitaba mucho tiempo, nada de que por estación o por cosecha hoy sembramos y mañana no. Entonces, después de esta abolición de tierras comunales y de tierras ejidales, lo que hace es dar títulos de propiedad a los que vendieron sus tierras ejidales en otro lugar, pero darles título como garantía para préstamo. Fíjense que esto era una idea tremendamente innovadora. Si ahora un montón de la población no tiene educación bancaria, en este tiempo mucho menos, ¿verdad? Pero lógicamente hay descontento por la política social, por la política económica, y hay también un levantamiento indígena en Cojutepeque que es sofocado prontamente, por supuesto. ¿verdad? Pero después de don Rafael Saldívar, que es el último gobernador civil, presidente civil, empezamos una serie de gobiernos militares que van a durar todo ese tiempo. El general Francisco Menéndez quizá es el más importante, un hombre de Ahuachapán, considerado como el ejemplo perfecto de la ética, la honradez y todas las cualidades, que entró a la presidencia en una casa sencilla y salió de la presidencia con la misma casa sencilla en Ahuachapán. En esa época, casa presidencial quedaba en el centro de San Salvador, donde después fue el Cine Libertad. Y en algunas postales que he visto, era un edificio blanco, grande, estilo colonial, que tenía como una especie de torre, y la gente la llamaba Casa Blanca. Bueno, don Francisco Menéndez tenía un hijo adoptivo, digamos, que era el general Carlos Ezeta. Y en un día que hay una recepción en casa presidencial, entonces llega el general Ezeta, se dirige a su padrino y le dice que este es un golpe de Estado y que ahora él es el presidente de la República, que tiene con él a todo el ejército. Si se fijan, esto coincide exactamente con la fecha de muerte del general Menéndez, porque según contaba mi abuela y las otras señoras de la antigüedad, al pobre señor le dio un infarto al ver que su ahijado era el que lo estaba votando de la presidencia, ¿verdad? Incluso poniéndole más romance a la situación, decían que el general Ezeta, el general Menéndez en un momento le había dicho: tú también, Carlos, recordando la frase de Julio César que se dirige a Bruto, su ahijado, cuando lo apuñala, ¿verdad? Pero bueno, esto digamos que es parte del folclore. El general Ezeta pasa 4 años en la presidencia. Esta época coincide con la salida de Rubén Darío de San Salvador, porque él tenía amistades con las personas del gobierno del general Menéndez, pero cuando llega Ezeta le da miedo y se va, toma un barco en Acajutla. Sin embargo, la leyenda urbana dice que esto le sirvió muy bien de oportunidad para irse, porque así como era de mujerero, había tenido problemas con una señorita de la sociedad de Sonsonate, y el papá de la niña lo estaba obligando a casarse con ella por lo civil, y entonces él, aprovechando lo del golpe de Estado, se embarcó en Acajutla y se fue al extranjero. Pero Ezeta fue derrocado por el movimiento de los 44, héroes de Santana, ¿verdad?
Y entonces le dan el gobierno al general Antonio Gutiérrez, que va a gobernar también 4 años. Luego llega el general Tomás Regalado, también es otra figura casi folclórica, porque dicen que entraba al mercado a caballo, botaba y deshacía todos los puestos de cerámica y de verdura y todo lo que había, pero a la salida regalaba monedas de oro a las vendedoras que habían salido damnificadas. Entonces el general Regalado era casi una figura histórica heroica. Después llega el general Pedro Escalón, después llega el general Fernando Figueroa, pues como no se trata de explicar cada gobierno, pues vamos a ver nada más estos como los gobiernos militares. Y después del general Figueroa entra el primer civil otra vez, el doctor Manuel Enrique Araujo. Él intenta mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y establece una serie de leyes. Primero, una indemnización por accidentes de trabajo, no solo, sí, sobre todo a la familia de las víctimas. Pone atención médica gratuita, funda los Montepíos, acuérdense que esta es una organización, digamos, que viene desde la colonia, no son casas de empeño donde la gente llegaba y le daban dinero sobre lo empeñado y después lo podía retirar. ¿Verdad? Dicen que era muy útil porque la gente que no tenía opción de préstamos bancarios, los Montepíos le servían para eso. Y él establece el impuesto sobre la renta y sobre la propiedad, cosa que antes no existían, y comienza entonces una violencia campesina contra los propietarios. Lógicamente, ¿por qué? Porque los campesinos están entusiasmados con las nuevas leyes que el presidente de la República quiere poner y muchos de los propietarios no las quieren establecer. Entonces, aquí tenemos el famoso crimen del Parque Bolívar, que hasta hay un libro titulado así, en que estando el presidente, que era un médico, sentado en una banca, escuchando el concierto que había todos los domingos en el parque. Yo tenía bastantes datos de esto porque el doctor Manuel Enrique Araujo, que era médico, era colega de mi abuelo y eran muy amigos. Entonces, a través de las historias esas es que hemos ido oyendo algunos detalles, ¿verdad? El presidente estaba sentado, dice, en la banca y de repente se acercan 3 indios y lo machetean, le abren la cabeza. Contaba a mi papá que mi papá tenía 14 años cuando esto, entonces él dice que mi abuelo, su papá, se desapareció de la casa 4 días atendiendo a ver si podían salvarle la vida al doctor Araujo, pero era imposible, pues el hombre estaba dañadísimo. Lógicamente a los indios que lo machetearon, los cogieron presos y lo fusilaron, ¿verdad? Uno se llamaba Mulatío de apellido y los otros no me acuerdo, pero la verdad, bueno, y ellos confesaron que habían estado ensayando en Cocos para no perder el pulso a la primera que el señor se muriera. Jamás se supo quiénes fueron los intelectuales, los que ordenaron el crimen, y se barajaron varias cosas. Primero, que era un grupo de terratenientes que no les parecían las medidas que establecía el doctor Araujo. Otros decían que era por asunto de faldas, porque había tenido que ver con una señora casada y el marido la mandó matar. En fin, yo creo que sobre esto hay bastantes historias, pero la verdad que los autores intelectuales quedaron siempre en el misterio. Debo decir que al hablar de historia de El Salvador es bastante complicado porque acuérdense que todas hemos oído diferentes cosas de nuestros respectivos abuelos, tíos abuelos, etcétera, y no es lo mismo que hablar de Carlos V de España, ¿verdad? Que nadie puede dar fe de lo que pasó más que lo que leímos en la historia. Tere, la carta que le mandé. Ajá, claro, sí. Después de la muerte del doctor Araujo, por cierto que hay una bisnieta del doctor Araujo, la Tere Arana, que ella dijo que tenía una investigación y que podía dar a conocer los nombres de los autores intelectuales, tanto que ella en el 2013, que se cumplía aniversario de la muerte del señor, dijo que iba a hacer la publicación, pero al fin no la hizo, yo no sé por qué.
Pero después de la muerte del doctor Araujo, entramos en un periodo que se llama en la historia como la dinastía Meléndez-Quiñones, que va a durar desde 1913 a 1931. Si se dan cuenta, casi 20 años. El primero en llegar a la presidencia es don Carlos Meléndez. Estamos hablando de civiles. Cuando termina su periodo, don Carlos, le sucede don Jorge, su hermano. En este periodo dicen que hubo dos grandes logros para San Salvador. Se terminó la pavimentación y se puso la luz eléctrica. Después que se muere, no que se muere, después que abandona el poder don Jorge Meléndez, se lo entrega, creo que don Alfonso Quiñones Molina es su cuñado, si no me equivoco. En esta época, toda la mejor sociedad de San Salvador estaba metida en política. Unos a favor de los Meléndez, otros en contra de los Meléndez. Entonces era totalmente normal que hubiera grandes redadas y que a una gran cantidad de señores se los llevaran presos, pasaban unos 8 días en la penitenciaría. De mi tío abuelo que no conocí, contaban que el feliz cuando se lo llevaban preso, porque con sus cheros ahí les metían whisky, jugaban cartas y todo el cuento. Y al fin lo peor que les podía pasar era que los expulsaran del país, entonces se iban o a Nicaragua o a Guatemala, pero así era la cosa. Todo el mundo había estado metido en política, a todo el mundo se lo habían llevado preso. Bueno, se termina el periodo de don Alfonso Quiñones, entonces le toca a don Pío Romero Bosque, que también estaba relacionado con la familia. Aquí no me acuerdo de quién era yerno, pero de lo que sí sé es que en esta época hubo una cosa tremenda, pero tremenda, 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 que fue la famosa manifestación de las mujeres. De eso mi mamá contaba, que ella tenía 10 años y una señora amiga de mi abuela se la llevó a la manifestación y todas iban vestidas de azul, porque los dos partidos, uno era la Liga Roja y otra era la Liga Azul. Entonces, esta manifestación era para apoyar a la Liga Azul, que si no me equivoco, el candidato era el doctor Miguel Tomás Molina. Pero entonces el gobierno sacó al ejército y le disparó a la manifestación y murieron un montón de mujeres en la calle. Mi mamá dice que ella de lo que se acuerda es que la señora con la que ella fue a la manifestación, lo primero que hizo fue quitarle el vestido y quitarse ella también el vestido azul y salir corriendo de regreso a sus casas, en combinación ambas o a saber en qué ropa interior, ¿verdad? Pero fue una matancinga espantosa. Entonces llega una elección que lógicamente está amañada. Hay descontento, hay represión, oposición entre parientes, porque tanto el doctor Miguel Tomás Molina era pariente de don Pío Romero Bosque, pero las condiciones eran horribles. En primer lugar, había una deuda espantosa para la época, ¿verdad? Nos podemos reír ahora de la cantidad de la deuda, pero el Estado estaba tan quebrado que no le podía pagar a los empleados públicos. Entonces, un miembro del gobierno, de la familia Meléndez Quiñones, puso un negocio de compra de recibos. Entonces el negocio era que el empleado público llegaba con su recibo, tal vez un recibo de 100 colones, y se lo compraban por 50. Y cuando había dinero ya en el Estado, por lo que fuera, por impuestos o lo que sea, la empresa cambiaba el recibo y se ganaba 50 colones porque no se los devolvía al cliente. Entonces, esto generó una situación tremenda económica. Empezó conflicto también entre indios y ladinos. Acuérdense que antes las partidas de nacimiento de fulano de tal indio o fulano de tal ladino, ladino si era blanco. Y entonces comienza un bochinche en la alcaldía de Izalco, dirigida por los indios, acusados de borrachos por los ladinos. Miren, yo en este tema prefiero no opinar porque hay un montón de versiones. Hay gente que dice, vaya, yo lo que he llegado a la conclusión es que de los dos lados hubo algo de verdad. En este momento vinieron las primeras elecciones libres después de todo el tiempo de la dinastía
Meléndez Quiñones. Y entonces el candidato era el ingeniero Arturo Araujo, una persona muy respetada, de excelente familia, un hombre culto, exquisito, que había estudiado y había vivido la mayor parte de su vida en Inglaterra. Entonces él pretendió formar en El Salvador un partido laborista que siguiera el modelo inglés. Poco extraño, ¿verdad?, pretender establecer en El Salvador de esa época un modelo como el del Partido Laborista. Pero como no había televisión y el radio era incipiente, había que nombrar un jefe de campaña y nombró a don Alberto Masferrer, que era un hombre con una capacidad de convencimiento, una labia, como decimos, un hombre elocuente, y él recorrió todo el país alabando el plan de gobierno del ingeniero Araujo, que iba a ser una maravilla, que iba a repartir tierras y beneficios sociales a todo el país, cosa que era dificilísimo de cumplir, ¿verdad? Mi abuela decía que si se hubiera cumplido lo de dar tierra a todos los salvadoreños, la única manera de hacerlo era que cada salvadoreño llegara con una maceta para que se la llenaran de tierra, porque el territorio nacional imposible que hubiera dado para repartirlo entre tanta gente. Entonces ocurre ahí ese famoso movimiento popular de Izalco, que como les digo es difícil opinar porque se dice que les dijeron a los indios que les iban a dar una cédula de identidad y que debían de llegar todos a la plaza del pueblo en Izalco. Les quitaron los machetes y entonces en la tarde llegaron elementos de tropa que se establecieron en los 4 puntos de la plaza y les dispararon y mataron a todos los campesinos. Esa es una parte de la historia. Otra parte de la historia es que hubo un levantamiento en Izalco y los indios se metieron a las casas de la gente pudiente y los asesinaron a machetazos. Vaya, he oído historias de unas cipotas que estuvieron encerradas en el baño, pero en unas condiciones horribles. Otra señora que ya se murió, que contaba que ella y sus amigas se habían subido a un tapial en el patio y de ahí se habían saltado y esta señora quedó cojita desde entonces. Hay otra historia también documentada de una familia que venía hacia San Salvador huyendo en su carro, traían un niño de 3 años y entonces llegó la cantidad de indios, mataron a machetazos a los papás y el niño lo salvaron por caridad cristiana. La historia se conoció porque, esa sí yo la leí, porque el hijo ya adulto escribió la historia en el periódico, o sea que es bien difícil opinar cuál fue la verdad, hay que tomar algo de cada pedazo, pero la única manera de sofocarlo fue atacando de parte del gobierno. Entonces, el vicepresidente de la República, el presidente era el ingeniero Araujo, el vicepresidente era Maximiliano Hernández Martínez, y entonces ordenó a la aviación que bombardeara Izalco y Sonzacate. Hubo una gran cantidad de gente que se murió, ¿verdad? Entonces, el presidente Araujo, aquí hablo un poquito del movimiento popular del 32, fue resultado del descontento popular. Alguna gente dice que sí. Otras fue un enfrentamiento entre poderosas cofradías de Izalco. Acuérdense ustedes que en Izalco las cofradías tenían una autoridad grandísima. Estaban formadas en las diferentes iglesias para honrar a las vírgenes o a los santos y tenían el santo, la virgen, tenían coronas de oro, les mandaban a hacer unos vestidos muy ricos. La gente que se moría heredaba dinero, y no solo dinero, sino que propiedades a la cofradía. Entonces había tremenda competencia a ver quién tenía más dinero, quién sacaba mejor a sus santos, etcétera, y se dice que por ahí vino. Otros dicen que fue un levantamiento comunista, que esto vino desde Moscú y con el objeto de establecer en El Salvador una célula comunista. ¿Qué pruebas podemos tener? Los que dirigieron ese movimiento fueron Farabundo Martí, Miguel Mármol, Mario Zapata y Alfonso Luna. Pero, ¿quiénes eran estos señores de apellido tan raro?
Esteban Pavlovich y Juan Pablo Wainwright. ¿Por qué estaban aquí? Evidentemente tienen que haber sido rusos o detrás de la cortina de hierro, ¿verdad? En este momento, lógicamente, cuando se sofocó el movimiento, los cogieron presos y fusilaron a Zapata, a Luna, no me acuerdo si a los extranjeros, pero Miguel Mármol se salvó porque creyeron que estaba muerto y en realidad estaba vivo. Se escapó y vivió muchos años en Cuba y después que terminó la guerra en el 92, regresó al país y se murió, ¿verdad? Y le hicieron un gran homenaje. Farabundo Martí se salvó. Como les digo, las causas de esto están sin definir y sujeto a investigación y conclusiones. Un amigo mío muy querido, historiador insigne, que es Héctor Lindo, me comentaba que cuando él estaba haciendo su maestría en la Universidad de Chicago sobre historia del Salvador, había mandado a 2 fellows a Moscú para que investigaran a ver qué había sobre este movimiento en El Salvador dirigido por Rusia. Pero dice que ninguno de los que fueron encontraron ninguna documentación que lo afirmara. Tampoco podemos decir que no fue destruida la documentación o algo así, pero en fin, es una historia tremenda. La verdad es que esto tuvo tremendos efectos en la literatura. ¿Por qué? Porque los salvadoreños, aún en medio de la peor tragedia, siempre les ocurre alguna payasada. Entonces, el ingeniero José María Peralta Lagos, que tenía de seudónimo Tepe Mechín, escribió una historia que se llamaba El Candidato, haciendo chacota y broma de la candidatura y de toda la campaña política del doctor Araujo. Alberto Masferrer, por su lado, lo que hace es escribir el Minimum Vital y el Elogio del Silencio, que aquí sí yo le recomendaría a todo salvadoreño que los leyeran, porque son 2 piezas valiosas, sobre todo el Elogio del Silencio, para las mujeres que hablamos más de lo que debemos. Pero, lógicamente, cuando pasó toda esta tragedia que votó de la presidencia al ingeniero Araujo, y que el único que le tocaba la presidencia era a Maximiliano Hernández Martínez, que era el vicepresidente. Entonces, cuando se da cuenta Alberto Masferrer que él había, digamos, propiciado que el doctor Araujo llegara a la presidencia ofreciendo cosas que era imposible de cumplir, se tuvo que exilar a Honduras y unos meses o años antes de morirse volvió a El Salvador, pero escribió esta poesía que se llama Blasón, que es una cosa preciosa, donde dice que sí, que él habló, hizo propaganda de algo que él creyó que era verdad y que eran mentiras. Entonces, como que pide perdón, ¿verdad? Él explica ahí, dice, su participación en la campaña política y justifica el engaño sufrido por él y pide perdón. Entonces comenzamos con la dictadura que empieza en 1932 y se acaba en 1944, la del general Martínez. Es derrocado Araujo y sustituido por el vicepresidente. Este era un hombre tenaz, practicante de la teosofía, con un alto sentido del deber, la justicia y la disciplina. Durante su gobierno hubo paz, progreso y visión de futuro, y realizó muchas obras de beneficio social. Lo primero, hay que hablar en positivo. En primer lugar, modernizó el Estado. Puso por obligación el uso del colón. Hasta ese momento, cada banco tenía su propia moneda. Había un banco de Occidente, había un banco agrícola, un banco no sé qué, y cada banco tenía su propia moneda. ¿Qué pasaba? Que cuando un banco quebraba, toda la gente que tenía dinero en ese banco perdía todo y se quedaba sin nada. Entonces, mi papá, pues que contaba todo eso, nosotros le preguntábamos, bueno, y supónganse que iban de viaje, ¿cómo hacían? Si en esa época no era posible tener dólares aquí ni nada que se pareciera, ¿verdad? Y la gente viajaba más a Europa que a Estados Unidos por el asunto de que no había aviones todavía, digamos, a principios del siglo. Ya en este tiempo ya había. Dice mi papá que lo que hacían era cambiaban, perdón, el dinero del banco donde lo tenían y lo cambiaban por monedas de oro.
y con eso viajaban a Europa. Les hacían como una especie de cincho de doble tela y ahí metían las monedas en espacios así cosidos y se las amarraban a la cintura. Y entonces ya en Europa lo podían cambiar por la moneda de curso legal, ¿verdad? Entonces Martínez lo que hace es cierra todos los bancos, compra todo el capital de todos los bancos y crea el Banco Central de Reserva y pone como unidad monetaria el colón. Otra cosa muy buena, dice, es la reducción de la deuda pública. También contaba mi papá que había una oficina que se llamaba la Oficina del Empréstito, es decir, una oficina dedicada únicamente a pagar la deuda. Esa oficina había sido puesta por Estados Unidos porque la mayor parte de la deuda era con los gringos, ¿verdad? Entonces, Martínez se propuso acabar con la deuda y a la oficina del empréstito, cuando se terminó de pagar, le puso un rótulo que decía no más deuda. Luego puso la ley moratoria y la ley de liquidación, que consiste en una dispensa de un porcentaje de la deuda y de los intereses, y luego quitó el negocio de la venta de los recibos, dando una ley que decía que los sueldos a los empleados públicos solo se les pagaban a los titulares. Al dueño del recibo se le paga. La otra gente no se le pagaría. Luego construye carreteras, puentes, hay vivienda popular, es la época en que empiezan algunas colonias y todo lo demás, pero como siempre, en un país a donde comienza a haber prosperidad, el que esté en el gobierno cree que si él se va, todo se va a hundir. Y entonces empieza elección tras elección tras elección. Y llega un momento en que ya la gente está harta. Ahí como que el detonante fue la muerte de Chepito Wright, que con un grupo de amigos estaba en una esquina de San Salvador platicando y en la noche o en la mañana, no sé ni a qué hora fue, pero un muchacho de 19 años pasa una patrulla de la policía, le dispara y lo mata. Y entonces eso como que fue acabóse, el detonante. Se le pidió que renunciara y el hombre no quería, entonces la población en general le hizo lo que se llama la huelga de brazos caídos. Nadie fue a trabajar, cerraron los mercados. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en la época de Duarte hubo una cosa parecida. Apoyamos la huelga. En la página central de la prensa y del diario de hoy apareció ese gran rótulo. Apoyamos la huelga. Y ese rótulo estaba en los mercados en todas partes en contra de Duarte. Bueno, pues en esta época fue tan buena la huelga de brazos caídos que el presidente renunció. Dio un discurso por radio diciendo no creo en el juicio de la historia porque le escriben los hombres. Se fue a vivir a Honduras y en el año 1966 vivía en una hacienda, en un departamento o en un lugar que se llamaba Marcala, y aparentemente lo asesinaron a machetazos y lo encontraron hasta varios días después por los animales sopes que había alrededor de la casa, ¿verdad? Pero sí tenía sus cosas positivas, eso sí, no sus ideas de teósofo, ¿verdad? Él creía que todas las enfermedades se curaban con unas aguas azules que él hacía de a saber qué hierbas o algo así, y decían que la señora, la esposa doña Conchita, así como él era inteligente, doña Conchita era algo tonta. Y la anécdota que cuentan, que tampoco respondo que sea cierto, porque le escuché en mi casa a mi papá y a mis tíos, que decían que había venido Somoza con su esposa de visita a El Salvador. Acuérdense que la esposa de Somoza se llamaba doña Salvadorcita de Baile. Entonces, cuando llega la pareja presidencial nicaragüense al aeropuerto y lo espera el general Martínez y su esposa doña Concha, entonces la señora de Somoza la saluda y le dice mucho gusto, Salvadorcita de Somoza. Entonces la señora de Martínez creyó que el Salvadorcita era en homenaje al Salvador. Entonces ella, para corresponder de igual manera, le dijo, mucho gusto, Nicaragüita de Martínez. Por supuesto que esta barbaridad debe haber salido en toda clase de conversaciones y bayuncadas de la gente que tenía ya hasta la coronilla al presidente.
A partir de entonces, o sea, desde 1944, empezamos con una cantidad de gobiernos militares y golpes de Estado, es decir, se amanecía con un presidente y casi se anochecía con otro. Después de Martínez vino el general Andrés Menéndez, que solo duró un año. Después vino el general Osmin Aguirre y Salinas, que duró otro año. Después el general Salvador Castaneda Castro, que duró 3 años. En ese momento hubo una revolución y nombraron un consejo de gobierno revolucionario que duró 2 años. En este momento es que se construye el monumento al Chulón, por eso se llama Monumento de la Revolución. Entonces toma el poder el coronel Oscar Osorio, que dura 6 años, ya el periodo presidencial ha cambiado. Y Osorio, pues, realiza una gran cantidad de obras para el país. Él es el que construye la chorrera del Guayabo, que es la presa 15 de septiembre. Él es el que establece el seguro social. Él es el que construye la colonia Guatemala, colonia Costa Rica, colonia Nicaragua, la colonia, no, la Centroamérica creo que todavía no. Y se termina su periodo en el 56. Fue una época de prosperidad por un lado, pero de mucho escándalo por otro, porque el señor presidente tenía una querida que era una señora pues muy conocida de todos, de muy buena sociedad. Y fue pues un tremendo escándalo también porque estaba su esposa y bueno, un lío terrible. Después de Osorio viene el coronel Lemus. Pero el coronel Lemus por alguna razón se ganó la antipatía de los estudiantes y de otro sector de la población. Entonces no lo dejaron terminar el periodo, sino que a los 4 años entraron oficiales del ejército y algunos civiles a su residencia, que si no me equivoco quedaba ahí en la avenida no, ahí por la ISU, creo yo, por ahí. Dicen que en pijama lo sacaron al pobre señor con destino a Costa Rica. Después de ese golpe de Estado, se establece un directorio cívico-militar, donde hay civiles y militares, que dura 2 años. Y después hay elecciones, queda el coronel Rivera, formalmente conocido como Julión, hombre muy apreciado porque andaba en moto y circulaba por todo San Salvador, él solo, llegaba al estadio solo, comía en los mercados y todo lo demás. Era muy apreciado don Julián. Y él hizo el periodo del 62 al 67, ya había bajado el periodo presidencial. Y después entramos en otra época. Llega el general Fidel Sánchez Hernández, que completa su periodo, y en esa época empieza la guerra con Honduras. Por supuesto que en el mundo entero se conoció como la guerra del fútbol porque dijeron que era porque El Salvador le había ganado a Honduras en México y entonces había habido un zafarrancho y otra vez después en una partida que hubo aquí vinieron los hondureños y cuando iban en el bus por San Miguel los apedrearon y no sé qué bueno. La verdad que yo tenía una amiga que ya se murió, que su esposo trabajaba para el Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa. Y dice que de repente un día empezaron a ver que se levantaba la gente y entraba a todas las tiendas, porque aquí hay otra razón. El 70% de las tiendas en Honduras eran salvadoreñas. Ahí estaba la ADOC y todas las demás otras tiendas. Entonces empezó un saqueo espantoso. Y bueno, y ahí se dijo de todo, que se habían violado niñas y señoras salvadoreñas. Total, que Sánchez Hernández decidió que había que declararle la guerra a Honduras. Y poco chistoso porque Honduras dicen que tenía la mejor aviación de Centroamérica, pero el general Sánchez Hernández lo que hizo fue pedir a todos los pilotos agrícolas que había en el país, esto nos lo contaron a nosotros, civiles, amigos nuestros, que tenían avión y volaban, y entonces ellos se incorporaron a la flota. Dice que uno iba de piloto y otro iba atrás con la bomba y la tiraban así a mano, unas caían, otras a ver qué pasaba con ellas, pero fue una guerra un poco chistosa, pero se incorporó todo el mundo, y tomaron creo que 2 ciudades de Honduras hasta que las Naciones Unidas puso punto final
y entonces así se acabó el asunto, ¿verdad? Pero me acuerdo que hubo un desfile de la Victoria que entraron todo el ejército y un montón de mujeres de la Cruz Roja y hasta el que era el obispo castrense, que era Monseñor Álvarez, uno de San Miguel, vestido de militar y bueno, y todo el mundo aplaudiéndoles. Después de la guerra, lógicamente hubo un control comercial, se prohibió todo comercio entre El Salvador y Honduras, pero como los salvadoreños somos bien listos, pero una hermana mía le tocó trabajar en Honduras un poco después de eso, y dice que aunque no había comercio entre El Salvador y Honduras, en todas partes había cosas made en El Salvador, ¿verdad? O sea que todo entraba de contrabando, aunque oficialmente no había. Entonces después hay dos gobiernos militares más, Arturo Armando Molina, 5 años, Carlos Humberto Romero, 2 años, y entonces viene la Junta de Gobierno, el golpe de Estado famoso del 79, elecciones fraudulentas, aquí entramos a un periodo que dicen que unas elecciones las ganó Duarte y el Estados Unidos dijo que no y pusieron a otro, que otras elecciones las ganó Dawson y Estados Unidos dijo que tampoco y pusieron a otro. Entonces, ahí empezó aquello tan tremendo que ya conocemos, el apoyo de la izquierda internacional, la reforma agraria de Duarte, que les quitó fincas y propiedades a medio mundo, y entrenamiento de parte de los campesinos. Y empieza la guerra. Duarte duró del 84 al 89 y se le ocurrieron unas ideas bien brillantes, ¿verdad? Nacionalización de la banca. Miren, esto es de los temas que a mí me pone furiosa, porque Bukele, cuando andaba haciendo campaña presidencial, se atrevió a decir en la Universidad Nacional y en la Matías Delgado que la banca, que siempre había sido nacional, Freddy Cristiani la privatizó, habiéndole robado. Hay que hervir, ¿verdad? Yo esta historia me la puedo bien porque yo trabajaba en un banco en ese tiempo. Y entonces Duarte de la noche a la mañana decidió que la banca ya no era privada, sino que era nacional, se apropió de la banca, no le dio un centavo a los dueños ni a los accionistas. Y a mí me tocó ver que gente que en el banco donde yo trabajaba eran ordenanzas y pasapapeles, después llegaron a ser presidentes de los bancos. Se imaginan, vean lo que eso fue. Una cosa espantosa. Nacionalización de la banca, de las exportaciones, del comercio internacional, control de precios. Ahí viene la tremenda influencia de la teología de la liberación, que se aprovecha de la situación dramática y comienza una participación activa de miembros de la iglesia en política, porque desde los púlpitos se hacía una publicidad tremenda. El asesinato de Monseñor Romero y todo el otro montón de sacerdotes, y cuando la guerra más o menos está ya, Freddy Cristiani es electo presidente y entonces él se decide a hacer la paz, se entrevista, comienza aquel periodo tremendo en las Naciones Unidas a donde llegan gente de izquierda y de derecha, David Escobar Galindo, los Pollos Amayo, etcétera, etcétera, hasta llegar a la firma de los acuerdos de paz en el 92. ¿Qué fue la posguerra? Armando Calderón Sol del 94 al 99, Paco Flores del 99 al 2004, los terremotos del 31 de enero y del 13 de febrero del 2001, que solo porque Paco Flores había dolarizado el país, aquí no hubo hambre y caos, porque con 2 terremotos como eso es imposible. Luego tenemos a Saca, Mauricio Funes, primer presidente de izquierda, y el FMLN, que nació de la fusión de distintas facciones de la guerrilla con dominio del Partido Comunista. Bueno, después de todas esas cosas horribles, aquí lo que hay es como un respiro para que veamos cosas bonitas. Vaya. Las iglesias coloniales más espectaculares son Metapán, Suchitoto, Panchimalco, el Pilar de San Vicente, Tejutla, Citala, Chalatenango y Coatepec. Tejutla y San Antonio del Monte, miren qué lindas son estas iglesias. Citala y Santa Lucía en Suchitoto. Suchitoto y Metapán, otra vez.
Y los edificios neoclásicos, acuérdense que es la época en que no hay nada de interés por cosas coloniales, entonces los neoclásicos son el Palacio de la Policía, el Teatro de Santana, el edificio de ex Antel, que hoy está a la vista, y el edificio Bow. Y los monumentos, el Salvador del Mundo, el Monumento a la Independencia, Gerardo, Francisco, Bolívar, la Revolución, la Constitución, los próceres, y el Cementerio General. Las fiestas patronales, por supuesto, que la más vistosa es la de Santa Cruz de Roma, en Panchimalco, que es el primer domingo de mayo, ¿verdad? Después las de Señora Santana, San Miguel del Cristo Negro, la Inmaculada, los niños, yo creo que los inocentes es del más espectacular. Las fiestas patronales, ahí les puse lo del torito famoso, porque eso a toda la gente extranjera le impacta de pensar que alguien pueda llevar ese cacaste encima echando fuego. Y las tradiciones, bueno, los historiantes, las bolas de fuego, la molienda, los faroles, el día de los indios, las posadas, etc. Lo de los calcigüines es bien divertido, ¿verdad? Sobre todo la caricatura que sacaron este año. Y las leyendas, pues, la ciguana, el cipitío, el cadejo, la carreta chiona, el justo juez y el ánima sola. Hay los dichos populares que la gente joven no se los puede ver, pero dice que para saber si alguien es salvadoreño hay que hacerle todas estas preguntas. Matotunco tu tata, ¿le tuviste miedo? Chinchilete yo machete y chinchilío yo cuchillo. Y el de dame mi nalga y toma tu guacal, que para las que no saben, les voy a contar que dice que era una abuelita que mandó al nieto a comprar carne, pero el nieto se gastó el pisto en otra cosa y como no sabía cómo llevar la carne, había un muerto, entró al velorio y le arrancó un pedazo de nalga al muerto y lo metió en el guacal. Y para que no se viera el espacio vacío en el muerto, le puso el guacal. Entonces en la noche salió el ánima del muerto y gritando, dame mi nalga y toma tu guacal. Dice que esta es de las cosas que hay que preguntarle a la gente para ver si son salvadoreños. Y por supuesto que aquí hay una propaganda para el libro de la Carmen Álvarez, que es una belleza, que se llama Dimes y Diretes, donde ella saca todos estos dichos comparándolos con los dichos de España. Eso es lo más interesante. Después ahí, bueno, todo esto ya ustedes lo saben, por eso hay comidas y los trajes típicos, que todavía en Izalco sí se ve este tipo de cosas, aunque hay muchas que ya no. Ahí está la Morena Celaria, que fue tan maravillosa bailando. Y el origen de las danzas son los moros y cristianos de las luchas medievales, los chapetones. La boda, dice, entre Lucía de Castilla y Tomás Rainier, que era una española, con un turco. Por supuesto que estos son inventos de los pueblos que no tienen idea de nada. ¿Ver? El barreño, que es el cortejo de la Mengala por un galán en un barrio de San Salvador, el toro pinto, las cumpas y el venado con el tigre. Y después, sí, esto los puse a la picha, ¿verdad? Necesaria en el mundo globalizado, orgullo de nuestra nacionalidad, responsabilidad de transmitirla, respeto al patrimonio, que es la expresión del alma del pueblo.